Entonces, mm, muy bien, ahí se ve, ya. Entonces, hasta el momento hemos visto ventilación natural, ¿no? Hemos visto una curva de volumen-tiempo, hemos visto una curva de presión-tiempo, pero en el caso de la ventilación espontánea es una presión negativa de -5 hasta -7,5, incluso puede ser más. Y hemos visto una curva de flujo-tiempo. En el flujo-tiempo la inspiración es positiva y la expiración es negativa, solamente el sentir, ¿ya? Entonces, que quede claro en eso, en una explicación, en una ventilación espontánea. Entonces, vamos a ir de frente a lo que nos interesa, ¿no? La programación inicial del ventilador mecánico. Para programar el ventilador mecánico necesitamos tener cierto conocimiento de espirometría. Entonces, hemos dicho, ¿no? Céntrense aquí donde dice BT, que es el volumen tidal o volumen corriente, y en un paciente, una persona de 1,70 m son aproximadamente 500 mililitros de volumen tidal. En la parte inspiratoria, hemos dicho que ingresa 500, y en esta gráfica de espirometría lo vamos a ver. Mm, La gráfica que está pintada de color rojo es la inspiratoria, de azul es la expiratoria. Entonces, el paciente inspira 500, expira 500, inspira 500, expira 500, así. Vamos a hablar, voy a adelantar un poco las diapositivas. Aquí está. Entonces, miren, si ustedes observan la gráfica del volumen corriente, inicia no a partir de cero, sino inicia a partir más o menos de 2,500, 2,400, 2,300. ¿Eso qué significa? Que el volumen corriente o el volumen tidal parte en los pulmones no de un pulmón colapsado, sino que en el pulmón, antes de que se dé la inspiración, existe aire, ¿no? Existe aire. Ese aire que existe se llama capacidad residual funcional. Y esta es acá, CRF, capacidad residual funcional, que es aproximadamente 2,300 mililitros de aire en ambos pulmones. O sea, a partir de los 2,300 mililitros de aire, recién comienza la inspiración y la expiración. Inspiración y expiración. Recién comienza. No es que el pulmón se va a colapsar completamente y se va a insuflar ¿no? Con 500 mililitros que le está administrando el ventilador mecánico, no es así, sino que para que se dé el volumen corriente ya existe un aire en los pulmones y ese aire que existe se le llama capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional está dada por dos volúmenes. El primer volumen es el volumen de reserva expiratoria, volumen de reserva que es más o menos 1,100. ¿Y qué significa? Es la cantidad de volumen que nosotros podemos expirar después de una expiración normal. O sea, mire, inspiras, expiras, esa es una expiración normal, y a partir de esa expiración normal es la cantidad de aire que puedes eliminar. O sea, inspiras, expiras, ahí. Es esa cantidad de aire que se puede eliminar, que vendría a ser el volumen de reserva expiratorio. También la capacidad residual funcional es la suma de otro volumen, que es el volumen residual. El volumen residual es la cantidad de aire que permanece en los pulmones y que no se puede movilizar. O sea, tú no puedes inspirarlo y expirarlo. Ese volumen de aire está permanentemente en los pulmones. Cuando ese volumen se moviliza en una situación, por ejemplo, cuando el paciente fallece, volumen residual, ¿no? Cuando el paciente da el último suspiro, ¿no? El aire
sale, ¿no? Y los pulmones se colapsan. Entonces, es en la única situación donde podría salir el volumen residual. Entonces, retomamos. ¿Por qué es importante la capacidad residual funcional? Porque ustedes van a revisar, seguramente ya han revisado, que la ventilación mecánica inicia a partir de una capacidad residual funcional. Así nos dice, la ventilación mecánica, el volumen tidal inicia a partir de una capacidad residual funcional, ¿ya? Entonces, que quede bien ese concepto y que el volumen tidal o volumen corriente inspiratorio y expiratorio tiene que ser siempre, siempre lo mismo. Es lo mismo que ingresa, tiene que salir. Aunque a veces sale un poco más, depende del esfuerzo expiratorio, ¿no? Pero la tendencia es esa, que tiene que salir lo mismo. Y dentro de esta gráfica también lo importante aquí es la capacidad pulmonar total, ¿ya? Capacidad pulmonar. Entonces seguimos. Esta gráfica es lo mismo, ¿no? Entonces miren, vamos a jugar un poquito con el volumen tidal. La gráfica que está de color rosado más el verde es la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Entonces, el volumen tidal o volumen corriente, que es 500 mililitros, este sería 500. Inspiras, expiras, inspiras, expiras, inspiras, expiras, inspiras y expiras, ¿no? Ese es el volumen corriente. Entonces, ya tenemos el concepto de volumen corriente, volumen tidal. Ahora vamos a hablar sobre programación del ventilador mecánico, ¿no? Una programación de ventilación protectiva. Entonces, para nosotros programar tenemos que tener un sustento científico. Tiene que haber un sustento científico para poder sustentar nuestra actividad. Entonces, el año 1998, el doctor Marcelo Amato hizo un trabajo de investigación, ¿no? Y quiero decirles acá en este punto que antes del doctor Marcelo Amato, la ventilación mecánica, incluso años desde 1980, 90, 1990, la ventilación mecánica, perdón, el volumen tidal se programaba de acuerdo al peso real del paciente, ya, primero. Segundo, se programaba con volúmenes tidales altos, o sea, eran de 12 mililitros por kilogramo de peso hasta 15 mililitros de kilogramo de peso. O sea, ese era el nivel de programación. Entonces, para ese entonces había una interrogante, ¿no? Producto de la observación. Los médicos observaban que después de colocar el ventilador mecánico, el promedio de supervivencia de los pacientes era bien baja. Incluso habían teorías que el ventilador producía daño al paciente, ¿no? Hay estudios que demuestran eso, estudios anatomopatológicos demuestran daños, ¿no? Producto de una ventilación, de la colocación del ventilador mecánico, de los efectos del ventilador mecánico. Entonces, en el año 1998, el doctor Marcelo Amato hizo un trabajo de investigación, tomó, ¿no? La muestra fue de 53 pacientes, los dividió en dos grupos. El primer grupo fue de 24 pacientes en quienes programaron un volumen tidal de 12 mililitros por kilogramo de peso ideal, ¿no? 12 mililitros con una presión parcial de CO2 entre 35 y 38. Resultado, en este primer grupo falleció el 71% con esta programación. En el segundo grupo ya tuvieron 29 pacientes, programaron un volumen tidal de 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. O sea, la mitad del volumen tidal, ¿no? Por kilogramo. Entonces, como el volumen tidal baja, el CO2 va a tender a subir. Entonces, ahí ya están hablando de hipercapnia permisiva hasta 80 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2. En este segundo grupo falleció el 38%.
¿no? Un estudio que a los 28 días de observación, en el primer grupo fallecieron 71%, en el segundo grupo 38%. Entonces significa, y llegaron a la conclusión, de que la estrategia de ventilación protectora se asocia a mayor supervivencia a los 28 días, ¿no? Una conclusión. Entonces ellos recomendaban ventilar gentilmente a los pacientes con volúmenes tidales bajos, pero observen la muestra, solamente han sido 53 pacientes y con una muestra pequeña de 53 pacientes no se puede extrapolar a, o no se pueden sacar conclusiones, ¿no? Así determinantes como para poder recomendar este tipo de ventilación. El año 2000, el Arts Network en Estados Unidos, con una inversión de 37.4 millones de dólares, hicieron un trabajo de investigación en 20 centros médicos académicos de Estados Unidos y Canadá. No, este ya era un mega diseño experimental. O sea, el resultado de este trabajo de investigación era capaz de establecer los principios conclusivos que justificaban su elevadísimo costo. O sea, ¿qué significa? Que el resultado de ese trabajo de investigación iba a ser concluyente, ¿ya? Iba a ser concluyente. Entonces, en el primer grupo ventilaron, al igual que Marcelo Amato, ¿no? El doctor Marcelo Amato, 12 mililitros por kilogramo de peso ideal, con una presión meseta de 50, ya es otro concepto. En el segundo grupo ventilaron un volumen tidal de 6 mililitros por kilogramo de peso ideal, ¿no? Lo mismo que el doctor Marcelo Amato, pero acá ya están trabajando con presión meseta, con presión platón. El trabajo de investigación tuvo que ser detenido en el paciente 861. ¿Por qué? Porque en este segundo grupo la mortalidad era significativamente menor. O sea, ¿para qué eh, para qué utilizar más casos si el trabajo ya es concluyente, ¿no? ¿No? En el segundo grupo. Entonces, aquí la conclusión era evidente. En pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, la ventilación mecánica con menor volumen tidal que el tradicional resulta en disminución de la mortalidad, disminución de los días de ventilación. Entonces, con estos dos trabajos de investigación se está demostrando cómo se debe programar a un paciente, cómo se debe programar el volumen tidal, ¿no? Estamos hablando de ventilación protectiva. Entonces, ustedes sin miedo, sin duda alguna, ustedes deben estar seguros que se debe programar y nos recomienda programar de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal. Con esa cifra nos quedamos y existen estos trabajos de investigación que sustentan, ¿no? Que sustentan la investigación. Entonces, la recomendación es programar un volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal, un volumen tidal de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal en caso de pacientes con ARDS, síndrome de distrés respiratorio agudo, y es precisamente este síndrome que padecen los pacientes infectados con el virus de COVID-19. Este virus tiene un efecto tal que produce un ARDS en los pacientes, en la mayoría de los pacientes. Más todavía en aquellos pacientes que tienen comorbilidad. Y nosotros vamos a manejar este tipo de pacientes. Entonces la programación en ese tipo de pacientes es de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal, y en el resto de pacientes es de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal, ¿ya? Aquí tengo una gráfica donde describe, ¿no? Dice acá, para un pulmón normal de 6 a 8. Para un
Desorden neuromuscular puede ser una miastenia gravis, un síndrome de Guillain-Barré de 6 a 8, asma de 6 a 8, injuria cerebral aguda TEC de 6 a 8, insuficiencia cardíaca congestiva de 6 a 8. O sea, en todos se ventila de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal, y en el único que se ventila incluso con menos volumen tidal es en el ARS, ¿no? Es en el ARS. Entonces, ¿cómo ventilaban a los pacientes antes antes incluso del doctor Marcelo Amato? Se basaban en el peso del paciente. ¿Cómo programaban? Programación del volumen tidal era, por ejemplo, 12 mililitros por kilogramo de peso ideal. Si es 12 por 70, que es su peso real, es 840 mililitros. O sea, le correspondía 840 mililitros de volumen tidal. Acá tenemos otro paciente obeso. El peso de este paciente es 100 kilogramos. Entonces la programación, si le dan a 12 mililitros por kilogramo de peso, es 12 por 100, es 1200. Entonces, se programaba en función al peso real, lo cual ahora en la actualidad no es, y se ha demostrado que no es lo correcto programar en relación al peso real. ¿Por qué? Porque imagínense que esta persona que está delgada en un tiempo de 8 meses, ¿no? Gana peso, gana peso unos 10 kilos, vamos a suponer. Lo que ha aumentado es el tejido celular subcutáneo, no ha aumentado la capacidad pulmonar total, o sea, el tamaño de los pulmones no ha aumentado, lo que ha aumentado es la grasa en el paciente. Entonces, si tú le programas a ese paciente obeso con volúmenes tidales altos, vas a producir probablemente una lesión pulmonar, ¿no? De ahí sale el concepto de injuria pulmonar inducida por el ventilador mecánico. Entonces, conclusión, no se debe programar el volumen tidal en base al peso real, sino se debe programar el volumen tidal en función a la talla del paciente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos este paciente delgado que mide 1,70 m y acá un paciente obeso que mide 1,70 m. Para los dos se le da el mismo volumen tidal, o sea, de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal, y no en relación al peso real del paciente. ¿Cómo programamos en función a la talla del paciente? ¿Cómo se programa en función a la talla del paciente? Tenemos una fórmula del peso corporal predicho o peso corporal ideal, que es tanto en varones como en mujeres. En el caso de los varones, la fórmula es la siguiente: 50 más 0,91 por la altura en centímetros menos 152,4. En el caso de las mujeres solamente varía. Este 50 ya no es 50, sino es 45,5, el resto es igual. Vamos a hacer un ejemplo. Paciente adulto varón de talla 1,70 m. Aquí vamos a escoger a qué género pertenece el sexo, hombres, ¿no? Para hombres escogemos la primera fórmula, reemplazamos donde dice altura en centímetros, ¿no? Aquí es 170 menos 152,4. Aquí varios estudiantes, ¿no? Cuando realizamos la práctica, tienen bastantes errores acá. ¿Por qué? Porque primero realizan la suma. O sea, primero suman 50 más 0,91 y luego multiplican. Esto no se hace así. Según aritmética, ¿no? Conocimientos de aritmética, lo primero que se debe realizar es lo que está dentro del paréntesis. O sea, 170 menos 152,4 multiplicas por 0,91 y luego sumas 50. Ustedes pueden comprobar con su calculadora, va a salir 66. O sea, miren, a un paciente que tiene una talla de 1,70 m, 66
es el peso corporal ideal o peso corporal predicho y se trabaja con este peso. Se le llama peso porque es el peso ideal para esa talla. Así pesa el paciente 80, 90 kilogramos de su peso real, se trabaja con este peso ideal. Entonces, una vez que han hallado el peso ideal, tienen que multiplicar por 6 y luego por 8. Si multiplican 66 por 6 es 396. Si multiplican 66 por 8 es 528. Entonces, el rango de volumen tidal que ustedes tienen que programar o que tiene que estar programado en ese paciente es de 396 a 528. Puede ser 400, puede ser 500, pero no menos de 396 ni mayor a 528 mililitros. Vamos a ir a un simulador, ¿ya? Simulador del ventilador mecánico para confirmar lo siguiente, ¿no? Entonces, este es un simulador de Hamilton, del ventilador Hamilton G5, ¿ya? Aquí, en esta parte, vamos a seleccionar, ¿no? Vamos a seleccionar aquí el sexo del paciente, ya sea hombre o mujer, ¿no? Hombre o mujer. En este caso de nuestro ejemplo es un paciente varón de 1,70 m, ¿no? 1,70 m. Nos colocamos la talla aquí, 160, 1,70 m. Entonces, una vez que han colocado la talla, observan aquí que sale automáticamente 66. O sea, ¿qué significa esto? Que la fórmula o el nomograma que nosotros hemos visto, hemos revisado, ya los ventiladores lo tienen insertado en el software, ¿no? En su software, ya lo tienen insertado. Por eso es que aquí solamente tú seleccionas si es hombre o mujer, colocas la talla, colocas hombre o mujer para que seleccione la fórmula para el varón o la mujer. Colocas la talla para que realice el cálculo y aquí ya te da el cálculo, ¿no? Todos los ventiladores actuales, los de cuarta, quinta generación, tienen ese nomograma ya insertado en su software. Entonces tú solamente colocas, pero nosotros tenemos que saber de dónde proviene esta cifra de 66. Y ya lo hemos visto ya, ¿no? Ya lo hemos comprobado. Entonces, una vez que tú tienes ya el peso ideal, fácil, multiplicas por 6 y multiplicas por 8, obtienes un rango entre más o menos en 400 y 500 que tiene que estar la programación. Por ejemplo, en este paciente que está con una ventilación mandatoria continua controlada por presión, vamos a observar que el volumen tidal es 819. O sea, es mucho para este paciente. Entonces, como está controlada por presión, tengo que bajar la presión inspiratoria acá. Vamos a bajarle a 9. Esperamos un tiempo y observamos el volumen tidal expiratorio que tiene que bajar hasta 500, ¿no? Según la fórmula que nos ha salido, tiene que bajar hasta 500. Ese es el rango. Entonces, eso nos sirve a nosotros para nosotros poder programar en el ventilador mecánico el primer parámetro principal que nosotros tenemos que conocer, que es el volumen tidal. Entonces, miren, he bajado la presión inspiratoria a 9 y el volumen tidal expiratorio ha bajado a 490. Entonces, puedo dejarlo en 9. Está bien. Sin dudas, sin alguna duda de que le puede producir algo al paciente, no. Más bien están ustedes protegiendo. Porque el anterior, el volumen tidal anterior estaba en 900, si no me equivoco. Y al bajar el volumen tidal a 400, al volumen tidal que le corresponde a este paciente, ustedes están haciendo bastante, ¿no? Están protegiendo al pulmón del daño inducido por el ventilador mecánico, ¿ya? Entonces, seguimos acá. Bien, hemos programado ya el volumen tidal. Ahora
corresponde programar la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal puede ser de 16 a 20. Un paciente adulto puede ser hasta 20, pero ya en casos donde se necesita eliminar CO2, pueden subir a 22, 24, 26. Pero naturalmente, tratemos de programar y darle una ventilación natural, ¿no? Imitar a la ventilación natural, que vendría a ser de 12. El FIO2, inicialmente, una vez que han intubado y se le ha conectado al paciente al ventilador mecánico, se programa 100%, te recomienda la literatura, pero con la práctica ya ustedes van a ver que pueden comenzar en 60%. Y quien nos va a determinar la disminución del FIO2 va a ser el pulso oxímetro, ¿no? La saturación de la hemoglobina. Con tal de tener una saturación de 93% o 95%, ¿no? Que va a ser nuestra base, el 95%, debemos bajar el FIO2 hasta conseguir esa saturación. Si hemos comenzado en 100, bajaremos de 10 en 10, de 10 en 10, cada 2 minutos, cada 5 minutos, hasta conseguir una saturación de un 95%, ¿no? Una vez que ya llegamos a 95, entre el 93 y el 95%, suficiente para cubrir las necesidades básicas del organismo. No se necesita que el paciente sature 100% todavía, ¿no? El volumen minuto. El volumen minuto es, la fórmula de volumen minuto es esta, el volumen minuto es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Y hay también, así como un volumen tidal objetivo o recomendado, hay un volumen minuto objetivo, ¿no? Que es 100 mililitros por kilogramo de peso ideal, ¿ya? 100 mililitros. O sea, si el peso ideal del paciente anterior nos ha salido 66, el volumen minuto tiene que ser 6.600 en promedio para ese paciente. Pero quien va a primar sobre este volumen minuto va a ser la presión parcial de CO2, la capnografía. La capnografía tiene que estar en un rango de 35 milímetros de mercurio, ¿no? 35 a 40 milímetros. No o sea, tenemos que tratar de mantener en ese rango de CO2 en la capnografía. En pacientes con ARS, en pacientes, ¿no? Infectados con el virus del COVID-19, se recomienda, y estos pacientes van a llegar a un cuadro de síndrome de diestrés respiratorio agudo. Este síndrome es un cuadro que compromete ambos pulmones y es un cuadro de una inflamación severa de los pulmones que en una parte funcional, las partes funcionales casi es un 20 a 30% de todos los pulmones, de ambos pulmones. O sea, el paciente solamente tiene un 20 o 30% de pulmón funcionante. Entonces, ese pulmón funcionante es el que va a realizar el intercambio gaseoso. Entonces, hay una recomendación para programación en este tipo de pacientes. Se habla de un paciente de la ventilación protectiva de un baby lung, o sea, pulmón de bebé, o sea, tomar esa porción de pulmón funcionante, ¿no? Que se ve en la tomografía, esa porción de funcionante, la suma de todos esos, los alvéolos, van a ser parecidos a la de un pulmón de un bebito. Entonces, no se tiene que programar en estos pacientes con el mismo volumen tidal que tú programabas a un paciente con TEC, por ejemplo, que no tiene lesión pulmonar o neumonía, que programar en este paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo. El volumen tidal por eso es de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. Pero si programas con ese volumen tidal, va a aumentar el CO2. Entonces, aquí ya estamos hablando de hipercapnia permisiva y el pH no tiene que ser menor de 7.2. Bueno, es una de las recomendaciones, ¿no? El día de mañana van a hablar más a profundidad de este tema.
Entonces, vamos acá con la fórmula. Volumen minuto es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Entonces, comprobemos esa fórmula en el ventilador, en el simulador. Miren, tenemos que cambiar de modo a un modo ventilación mandatoria continua controlada volumen, por volumen. Entonces, si multiplicamos, ¿qué es el volumen minuto? ¿No? El volumen minuto es la cantidad de aire, ¿no? Es la cantidad de aire que ingresa eh, y sale en un minuto, ¿no? El gasto por minuto también se. Entonces, el volumen minuto, de acuerdo a la fórmula, es igual al volumen tidal por la frecuencia respiratoria. O sea, multipliquen 500 por 15, nos va a salir 7500. Y 7500 es el volumen minuto, ¿no? Entonces, eh, si yo, por ejemplo, bajo la frecuencia respiratoria a 10, vamos a ver que el volumen minuto expiratorio va a variar. O sea, 500 por 10 nos daría 5000, ¿no? Y aquí está expresado en litros por minuto. Entonces sería 5000, ¿no? O sea, 5.0, ¿no? Vamos a esperar que se regule en el ventilador el volumen minuto. Ya tenemos 5.9 y 5.6, 5.3. Ya tenemos 5.0, ¿no? O sea, 5 por 10, 5000. O sea, 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Esto es en el caso de que el paciente esté bien acoplado al ventilador mecánico. En el caso de que el paciente esté ya sea con una pseudoanalgesia plena o con un relajante que puede ser el Becurone, ¿no? Si es que el paciente da algunas ventilaciones, porque observemos que acá hay 10 de frecuencia respiratoria y acá 10 de frecuencia, esta es la programada y esta es la frecuencia espontánea o frecuencia que da el paciente y esta es la que da el ventilador. Está en 10 10 ambos, significa que el ventilador está dando las 10. Si acá aparece 12 15, probablemente el volumen tidal va a variar un poco y el volumen minuto también va a variar. Pero en este caso es un paciente que está completamente sedado o relajado. No hay intervención del volumen del esfuerzo respiratorio, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a aprovechar, ¿no? Ya tenemos volumen tidal, tenemos el volumen minuto. Vamos a aprovechar en trabajar en estas gráficas. Al inicio nosotros habíamos hablado de tres gráficas. Una gráfica de volumen tiempo, que es esta de aquí. Miren acá. Esta es la parte inspiratoria, que va a 500 más o menos, y esta es la parte expiratoria. Inspira, expira. También hemos hablado de una curva de presión tiempo, pero hemos hablado de un paciente sin ventilador mecánico. Y en este paciente sin ventilador mecánico la presión es negativa. Entonces la presión iniciaba en -5, al final de la inspiración era en -7.5 y siempre era en ese rango de menos, ¿no? Era negativo. Pero en el caso de la ventilación mecánica, el ventilador mecánico proporciona presión positiva. El ventilador mecánico proporciona presión positiva. Entonces, miren, en esta situación aquí estamos poniendo 5. Voy a cambiar el PIB a 10. Entonces, observen que la gráfica, miren cómo ha cambiado de 5 a 10. Entonces, significa que la presión base va a ser el número 10 centímetros de agua, y a partir de 10 recién va a
recién va a darse eh, la presión, eh, la presión pico. Entonces, la presión pico, que es la presión máxima generada en la vía aérea, que vendría a ser esta punta de aquí, que es más o menos, está antes del 20, ¿no? Que es 19 y acá nos está representando como 19, ¿no? Bien, hasta este punto, vamos a ver si hay algunas preguntas para poder, responderlas. Ardelson, si me ayudas. A ver, Pelagio Valle Venegas va a hacer una pregunta. El Sí, volumen, a ver, vamos a leer primero esto acá. Jenny Figueroa a ver, Delson, había una pregunta ahí. sí, usted puede realizarlo sin ningún problema. Ya, está levantando la mano este Pelagio Valle Venegas. ¿Le puedes dar el audio para poder escuchar este Delson? A ver, vamos a ver un minuto, por favor. O acá había una pregunta también escrita que no la puedo ver. Sí, al parecer no tiene activado el micrófono. De todas maneras, las consultas recuerden que deben hacerla en el botón de preguntas que está en la parte inferior, por favor, o por el chat. Tenemos una Ya, consulta, aquí. nos indica Jenny Figueroa. Dice, el volumen minuto solo se monitoreó en programación por volumen. Ah, ya, bien. No, el volumen minuto es un valor, nos está preguntando, ¿no? Si solamente se monitorea en programación por volumen, no. Miren, vamos a ver, están viendo aquí el simulador, ¿no? Ya. Entonces, este es un modo de ventilación mandatoria continua controlada por volumen. Y si es controlada por volumen, estamos programando el volumen. Entonces, no solamente en el modo controlado por volumen se ve el volumen minutos, sino también en el modo controlado por presión. Vamos a cambiar, mira, CMB, ventilación mandatoria continua controlada por presión, ¿ya? Controlada por presión, y también observamos el volumen minuto. O sea, siempre vamos a ver presión pico, presión media de la vía aérea, volumen minuto, volumen tidal respiratorio, la frecuencia respiratoria espontánea y varios parámetros más. Pero el volumen minuto no solamente eh, se observa o se monitoriza en el modo controlado por volumen, ¿ya? Vamos a hablar de modo más adelante, ¿ya? Para aclarar este punto también, ¿ya? Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Por el momento me parece que no. Recuerden a todos los asistentes que deben realizar las preguntas a través del botón preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de su celular o también lo pueden realizar por medio del chat. Bien, entonces vamos a Ya ir a... tenemos una consulta más. Nos indican valores normales de la presión pico. Ah, ya, bien. La presión pico, a ver, vamos a ver, miren, aquí está el simulador. Miren, hasta hace un tiempo se trabajaba, ¿no? Con la presión pico. No me sale el simulador acá. Bueno, la presión pico, la presión pico, ¿qué representa? Como les he dicho, la presión pico es, si ustedes numéricamente lo quieren determinar y si quieren pueden copiar esta fórmula, es la suma de la presión, la PIP, presión positiva al final de la expiración,
más la presión inspiratoria o también llamada presión control. Si ustedes suman la presión, el PIB más la presión control, les va a dar la presión pico. Ahora lo vamos a ver. Pero si quiero ver el simulador, no logro ingresar pero sí están viendo, ¿no? Sí se ve. Ya. Sí se ve. Entonces, miren, aquí están en la ventilación mandatoria continua controlada por presión. Entonces, esta presión control yo lo he programado e indirectamente estoy programando el volumen tidal expiratorio. No directamente, indirectamente. Entonces, sumas el PIB más la presión inspiratoria, te da la presión pico que es 19. ¿Cuál es el valor normal de la presión pico? La presión pico aceptable puede ser 40, o sea, no aceptable, sino el límite superior puede ser 40, ¿ya? Pero actualmente ya se habla de presión meseta o presión plató. La presión meseta o la presión plató es la presión alveolar. Para medir la presión alveolar se tiene que hacer una maniobra de una pausa inspiratoria, realizas una pausa y el ventilador te va a dar una meseta. Mides esa meseta y la meseta no tiene que ser mayor a 30. Entonces, hablamos de ventilación protectiva cuando la presión meseta no sea mayor a 30 y la presión pico, ¿no? Indirectamente a esta no tiene que ser mayor a 40. Van a haber 42, 45, porque en este tipo de pacientes la presión inspiratoria llega pues hasta 18, 19, 20, 22 y el PIB no está en 10, hay reclutamiento continuo, está en 15, 18. Entonces, en estos pacientes la presión pico llega hasta 40, llega hasta 42, 46. Pero si tú mides la presión plató y está en menos de 30 o 32, puede ser una ventilación mecánica protectiva, ¿no? Aceptable. Ahora, eso es en relación a la presión pico. Valores normales de PIB, nos dice. Hay otra pregunta de Olenka Rengifo, nos dice los valores normales de PIB. Los valores normales de PIB, ya vamos a hablar de PIB también, tengo un gráfico porque voy a explicar bien esto. Pueden iniciar en cero, ¿no? Pero lo recomendable es PIB de 5. 5 ya se ha estandarizado como un valor ya fisiológico para un paciente con ventilador mecánico, porque nosotros no tenemos PIP. O sea, naturalmente, nuestra ventilación espontánea no tenemos PIP, pero ya producto del ventilador mecánico, ya existe una presión positiva al final de la expiración que se puede iniciar recomendado es 5. Ahora, existen conceptos de reclutamiento alveolar, que significa que los alveolos están colapsados, ¿no? Varias proporciones de alveolos colapsados, o hay atelectasias, puede ser lobares, ¿no? Basales, etcétera, producto de la éstasis del paciente, que no se puede movilizar, no puede incluso ni toser. Entonces, puede generar atelectasias. Entonces, para evitar atelectasias en este tipo de pacientes, también se le puede programar con 7 centímetros de agua. En los pacientes obesos ya de por sí, así no tengan AR, se les programa una PIB de 8 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque la masa, el tejido celular subcutáneo y el contenido abdominal hacen que se limite el movimiento del diafragma. Entonces, en pacientes obesos, sí o sí inician con una PIB de 8, ¿ya? En el resto de pacientes con 5 o veces con 8, en pacientes que están realizando atelectasia, pueden aumentar a 7, 8, ¿no? Basal, 7, 8 de PIB. Ahora, en pacientes que están haciendo un reclutamiento continuo, ¿no? Porque hay un reclutamiento intermitente, hay una maniobra de reclutamiento y regresan a valores normales y dejan con PIB altos. Hemos visto en situaciones donde el PIB ha llegado hasta 15, 16 de PIB y trabajan también con una presión inspiratoria.
Aquí ya entra tallado otro concepto que se llama el driving pressure. Es la diferencia entre la presión pico y la presión meseta, ¿no? O perdón, es la diferencia entre la presión meseta menos la PIP. Ya no tiene que ser mayor a 15 para ventilación protectiva. Ahora, hay otra pregunta que dice de Pelagio Valle. En programación, en todo tipo de equipos se trabaja con edad y ya no tiene mucha importancia el peso en la programación. La edad, no, no se trabaja con edad. No se trabaja con edad, se trabaja con la talla, ¿ya? Se trabaja con la talla. Y esto te lo voy a demostrar ahorita porque este ventilador es un ventilador de quinta generación donde no te pide edad, te pide la talla. Miren, ya, se refería a talla. Está corrigiendo, está bien, está bien. Ya ha corregido la pregunta, ¿ya? Entonces, para responder a esa pregunta, ¿no? Nos dice que en programación, en todo tipo de equipos se trabaja con la talla y ya no tiene mucha importancia el peso. Así es. O sea, el peso real no lo tomen en cuenta. Tienen que tener en cuenta la talla del paciente. O sea, cuando tú ingreses, el paciente está con ventilador mecánico. Si no lo han tallado, tallan. ¿Por qué? Miren, este ventilador, el Hamilton, es un ventilador de quinta generación. Y como es de quinta generación, ¿no? Obvio, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, y ahora va a salir la de sexta generación. Si este ventilador de última generación que tenemos en su software ha insertado el nomograma, la fórmula, en la cual implica que tú coloques la talla, entonces, y todos los ventiladores trabajan con la talla, entonces se tiene que trabajar con la talla. Entonces, una de tus herramientas para que tú acudas a la UCI, emergencia, etcétera, donde hay ventilador mecánico, tienes que llegar tu centímetro, tu wincha para poder medir. Es una herramienta. Así como llevas tu linterna, llevas tu estetoscopio, tienes que llevar tu centímetro. Es una de tus herramientas. Y no solamente para la programación del volumen tidal, sino también para la inserción del tubo, o sea, el nivel del tubo endotraqueal, porque el nivel del tubo endotraqueal, ese 21, 22, etcétera, se trabaja en función a la talla. No es que yo voy a ver, ponle 21, ponle 22, no. Ya hay estudios y te dan una fórmula, ¿no? La fórmula es, para hallar la altura es talla y entre 5 menos 13. Talla entre 5 menos 13 y a ese nivel tienes que fijar el tubo en la comisura labial. Muy bien. Entonces, ya no hay más preguntas. Vamos a pasar. Aquí en la diapositiva, yo les voy a dejar las diapositivas y voy a dejar un ejercicio, ¿ya? Que es este de acá. Es un caso clínico donde ustedes van a hallar el volumen minuto, el volumen objetivo, el volumen entidad, van a trabajar con la fórmula para hallar el peso ideal, etcétera, ¿ya? Entonces, por cuestión de tiempo no lo vamos a realizar, vamos a pasar al siguiente tema, también es importante, que es sobre